considero que es importante para la formación en psiquiatría, por lo menos los elementos fundamentales. Ahora, ya en el tiempo ustedes van a tener la oportunidad de aprender. Entonces empecemos. Criterios diagnósticos. Criterio A: 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente en una parte significativa de tiempo durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, catatónico, síntomas negativos. La primera lámina o segunda lámina, según usted. Criterio B: durante una parte significativa del tiempo del inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales como trabajo, relaciones interpersonales, cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio, o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico y laboral. Esto último quiero remarcarlo. O sea, se supone que cuando nosotros estamos en una familia, nuestros familiares se dan cuenta de que nuestro funcionamiento está dentro del estándar o no. Entonces, si está por debajo, es probable que estemos ante el inicio de un cuadro esquizofrénico. Por otro lado, también, si es que estamos en el trabajo, la misma situación. O si comenzamos a deteriorar nuestro cuidado personal, de repente dejamos de bañarnos, dejamos de peinarnos o cuidamos un poco nuestro aseo y cuidado personal, entonces es probable que podemos estar iniciando un cuadro psicótico, ¿ya? O si nos va muy mal, pues en las relaciones de pareja constantemente, ¿no? Ahora que hay tantas facilidades, yo creo que cada día es más fácil, ¿no? Pienso yo, desde mi modesto entender, que cada día es más fácil interactuar con el complemento existencial del varón o de la mujer, según usted lo vea, ¿no? Porque en mi época era más restrictivo. Había que hacer una serie de pasos para llegar al estadio, ¿cómo le podría decir?, trascendente de la relación. Hoy día ya no es necesario, ¿verdad? No en todos los casos, ¿no? Pero en un sector importante parece que eso ya no, como se dice, no está dentro de la cultura, ¿no? Ha cambiado la cultura. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas, o menos si se trató con éxito, que cumplen el criterio A, es decir, síntomas de fase activa y puede incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en el criterio A presentes en forma atenuada, o sea, uno que otro delirio, una que otra alucinación. Pero de repente es una persona que tiene poca actividad, poca voluntad, se retrae, ya no quiere ir a trabajar o ya se retiró de la universidad porque ha descubierto que no jala, que lo han jalado muchas veces, entonces ya creo que ya es suficiente con lo que haga toda mi familia. Ya yo sé que no sirvo para eso, pero muchas veces, como insisto, es cuestión de hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento y todo es recuperable, casi todo. Entonces está claro, los criterios diagnósticos. Criterio D: se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo bipolar con características psicóticas porque no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa. O 2, si se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga o afección médica, y si existen antecedentes de un trastorno de espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios, alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes, o menos si se trató con éxito. Criterios diagnósticos especificando si los siguientes especificadores del curso de la enfermedad solo se utilizará después de un año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución diagnóstica. Primer episodio, actualmente en episodio agudo. Primer episodio, actualmente en remisión. Primer episodio, actualmente en remisión total. Luego, episodio, una remisión y un mínimo de una recidiva.
después. Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. Episodios múltiples, actualmente en remisión total. Continuas si los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad. Los periodos sintomáticos por debajo del umbral son muy breves en comparación con el curso global. Entonces, ¿qué significa esto? De que puede haber momentos en los cuales remita la enfermedad absolutamente y luego se reactiva. O puede haber momentos en los cuales existe una remisión mínima, ¿no? ¿Ok? Se habla de remisión parcial. ¿Está claro? Y esto puede suceder a veces con los dos síntomas principales, o puede suceder con los aspectos que tienen que ver con el aspecto cognitivo y con la que repercute en la relación interpersonal. Luego especificar si con catatonía, véanse los criterios de catatonía asociada a otro trastorno mental, es decir, cuando hay catatonía, y luego utilizar el código catatonía asociada a esquizofrenia para indicar la presencia de catatonía concurrente. Luego especificar la gravedad. Toda la gravedad se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios, y acá nos vamos a remitir otra vez a las escalas, ¿no? De la sección 3 del DSM-5 que ya le hemos señalado en láminas anteriores, ¿ok? El diagnóstico de esquizofrenia se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. O sea, puede que usted no revise el aspecto de la sección 3, pero usted puede hacer el diagnóstico. Los síntomas característicos de la esquizofrenia comprenden todo un abanico de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales, aunque ningún síntoma concreto es patognomónico del trastorno. Insisto, ningún síntoma es patognomónico. El diagnóstico conlleva la identificación de una constelación de síntomas y signos asociados con un deterioro del funcionamiento laboral o social. Los sujetos con este trastorno variarán de manera sustancial en la mayoría de las características, ya que la esquizofrenia es un síndrome clínico heterogéneo, o sea, muy diverso. Al menos de los síntomas del criterio A deben estar presentes durante una proporción de tiempo significativa durante un periodo de un mes o más. Al menos uno de esos síntomas debe ser la presencia clara de delirios, alucinaciones o discursos desorganizados. También se puede presentar comportamientos muy desorganizados o catatónicos, criterio A4, y síntomas negativos, criterio A5. En situaciones en las que los síntomas de la fase activa remiten antes de un mes, en respuesta al tratamiento, el criterio A se sigue cumpliendo si el clínico estima que había persistido en ausencia de tratamiento. La esquizofrenia implica un déficit, o sea, menos deficiencia, en uno o más áreas principales de funcionamiento. Criterio B. Si el trastorno se inicia en la infancia o en la adolescencia, no se alcanza el nivel de funcionamiento esperado. Puede resultar útil comparar al individuo con los hermanos no afectos. Ojo, la disfunción persiste durante un periodo sustancial a lo largo del curso del trastorno y no parece ser el resultado directo de ningún síntoma concreto. La bulia, es decir, la disminución de la motivación, o la ausencia de voluntad, podríamos decir, para realizar actividades dirigidas a lograr una meta. El criterio A5 está relacionado con la disfunción social descrita en el criterio B. También hay muchos datos que relacionan la disfunción cognitiva y los déficits de funcionamiento de los individuos con esquizofrenia. Algunos signos de trastorno deben persistir durante un periodo de tiempo continuo de al menos 6 meses. Criterio C. Los síntomas prodrómicos a menudo preceden a la fase activa y puede haber síntomas residuales posteriores que consisten en formas leves o por debajo del umbral de alucinaciones o delirios. Los sujetos pueden expresar una variedad de creencias poco habituales o extrañas que no son de proporciones delirantes. Desde ahora quiero recordarles algo. Cuando ustedes hagan uso de su serum o su ejercicio profesional inicial, van a encontrarse con unos cuadros psiquiátricos donde los síntomas son mínimos. Y usted puede decir, parece que tiene una delusión o un delirio, parece que tiene un déficit cognitivo. Y usted puede evaluarlo fácilmente durante la entrevista haciendo preguntas simples. Usted puede, luego de haber hecho la historia clínica indirecta con la familia, porque ese paciente no colabora, llegar a un diagnóstico y está acá un cuadro que a usted le parece una esquizofrenia. Pero luego viene el problema de qué le pongo, dice, ¿no? Es paranoide, es catatónica, etc. Usted le va a poner esquizofrenia residual. ¿Ok? Residual. O sea, hay síntomas residuales de esquizofrenia. Y lo pone como diagnóstico presuntivo. Me interesa que ustedes, cuando ejerzan la profesión de médicos, recuerden de alguna manera lo que se les enseña, porque para esa finalidad estudien la carrera, para aplicarlo en el campo profesional.
no tiene ningún sentido que se le dicte algo que luego no pueda ser aplicativo. Insisto. Y muchas veces un juez o un fiscal le puede pedir a usted un informe psiquiátrico. Usted puede sentirse limitado y querer buscar al psiquiatra o llamar al doctor Boyano a ver cómo hace. Me ha pasado en algunos casos, ¿no? Entonces, por esa razón le digo, usted mismo lo puede hacer. Obviamente no le voy a negar un apoyo breve, pero sí es importante que haga una buena historia clínica y donde hay déficit cognitivo y donde hay deterioro de los propios síntomas clásicos como delirio, alucinaciones, o disminuye su frecuencia, o se esbozan nada más, entonces el diagnóstico lógico, descartando los problemas médicos y los problemas de orden tóxico, sería esquizofrenia agresividad, o en todo caso esquizofrenia en periodo de remisión, si es que los síntomas son más mínimos todavía, ¿no? Solamente de repente ya le dicen los familiares, no sé, me han dicho que lo traiga así porque acá dice que lo pueden tratar. ¿Y qué puede encontrar usted? Simplemente es una persona que ha perdido hábitos cotidianos, no se baña, poco comunicativo, no se cambia de medias, es decir, no por razones económicas o de otro tipo, ¿no? Sino porque no acostumbra, su estilo de vida ha sido siempre así, pero normalmente si ha habido pérdida de función, porque usted le preguntará al padre, al familia o a la madre cómo era de niño, entonces le dirá, sí, es porque cuando empezó su enfermedad empezó a dejarse de bañar y casi no quería salir de su cuarto, comenzaba a dibujar en la pared, hacía unas cosas extrañas, raras, hablaba solo, soliloquios. Entonces ya usted puede deducir que hubo un cuadro psicótico. Y cuando usted encuentra el cuadro psicótico casi residual. ¿Está claro? Desarrollo, veamos primero prevalencia. La prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de la vida parece ser aproximadamente 0 a 0,7%, promedio no habla de 1%. Se han comunicado variaciones según la raza, el grupo étnico, según el país, según el origen geográfico de los inmigrantes, o si son hijos de inmigrantes. La porción de textos difiere según la muestra y la población. Por ejemplo, si se hace hincapié en los síntomas negativos y en una mayor duración de la enfermedad, que se asocia a un peor pronóstico, la incidencia es mayor en los varones. Mientras que las definiciones que permiten incluir más síntomas, el estado de ánimo y cuadros breves que se asocian a mejor pronóstico, muestran un riesgo equivalente para ambos sexos. Desarrollo y curso. Los síntomas psicóticos de la esquizofrenia aparecen típicamente en la adolescencia tardía y la mitad de la treintena. O sea, si usted llega a los 40 años y no tiene esquizofrenia, bueno, tienen que agradecer ¿cómo se puede decir? A la vida, por no decir al divino hacedor para otros, de que no tienen una predisposición genética, porque a veces pues la predisposición genética no es suficiente, tiene que haber los estresores ambientales que precipiten el cuadro, ¿no? Por eso es que, bueno, a veces no es bueno tomarse la vida muy en serio, ¿no? Hay que saber, como le he dicho a mi grupo, hay que saber perder y saber ganar, hay que saber tener éxitos y también aceptar los fracasos, es parte de la vida, ¿no? Pues cuando uno quiere siempre tener éxito y fracasa, entonces uno se siente mal con el fracaso. Hay que pensar que los fracasos son éxitos diferidos, déjelo para después, pero insiste. Como aquella chica que estamos tratando en el hospital, que insistimos en que se prepare para ser abogada, ¿no? Muy bien, entonces genéticos y fisiológicos. Hay una importante contribución de los factores genéticos a la hora de determinar el riesgo de presentar esquizofrenia. Aunque la mayoría de los individuos diagnosticados de esquizofrenia no tienen antecedentes familiares psicóticos, la predisposición la confiere un abanico de los riesgos, un abanico de alelos de riesgos, se refiere a las características genéticas, comunes y raros, de forma que cada alelo contribuye solo en una pequeña fracción a la varianza total de la población. Los alelos de riesgo que se han identificado hasta la fecha también se asocian a otros trastornos mentales como el trastorno bipolar, a la depresión y al trastorno del espectro autista. Las complicaciones del embarazo, el parto, con hipoxia y una mayor edad paterna se asocian a un riesgo más elevado de padecer esquizofrenia para el feto en desarrollo. Además, otras situaciones adversas prenatales y perinatales como el estrés, la infección, la malnutrición, la diabetes materna y otras afecciones médicas también se han asociado a la esquizofrenia. Sin embargo, la gran mayoría de los hijos que tienen estos factores de riesgo no desarrollan la esquizofrenia, pero algunos de ellos sí. Y como le digo, en la separata que les he dado, en la cátedra que está en la web, está más especificado estos aspectos. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, factores culturales y socioeconómicos, en especial cuando el individuo y el clínico no comparten el mismo entorno socioeconómico. Ideas que parecen delirantes en una cultura pueden estar ampliamente extendidas en otra.
En algunas culturas las alucinaciones visuales, auditivas, de contenido religioso, escuchar la voz de Dios, por ejemplo, forman parte de la experiencia religiosa normal. Además, la evaluación del discurso desorganizado puede ser dificultada en variaciones lingüísticas que aparecen en los estilos narrativos de las diferentes culturas. Con el género hay varias características que distinguen la expresión clínica de la esquizofrenia en las mujeres y en los varones. La incidencia general de la esquizofrenia tiende a ser ligeramente menor en las mujeres, en especial si se consideran los casos tratados. En las mujeres los síntomas tienden a presentar más carga afectiva, aparecen más síntomas psicóticos y hay una mayor tendencia a los síntomas psicóticos empeoren en etapas posteriores de la vida. Otra diferencia sintomática es la menor frecuencia de síntomas negativos y de desorganización en las mujeres. Probablemente las hormonas tengan un papel, ¿no? Probablemente, no estoy afirmando. Riesgo de suicidio. Aproximadamente el 5 a 6% de los individuos con esquizofrenia fallecen por suicidio. Alrededor del 20% intenta suicidarse en al menos una ocasión y muchos más tienen ideación suicida significativa. El comportamiento suicida a veces responde a alucinaciones que ordenan hacerse daño a uno mismo o a otro. El riesgo suicida se mantiene alto a lo largo de toda la vida en los varones y las mujeres, aunque podría ser específicamente o especialmente elevado en los varones jóvenes con consumo mórbido de sustancias. De que yo no recomiendo que hagan pruebas con marihuana, que ahora está de moda, ¿no? No jueguen con la marihuana, puede abrir un cuadro psicótico, está demostrado. No en todos los casos, pero usted tiene una carga genética premórbida, es probable que pueda abrir un cuadro psicótico. Otros factores de riesgo son los síntomas depresivos, los sentimientos de desesperanza, la situación de desempleo y el periodo posterior al episodio psicótico a un alto hospitalario. Sobre este aspecto quiero decirles, cuando tengan un tratamiento un esquizofrénico, coméntenle un poco, en parte, o lo que ustedes puedan confirmar, de lo que sucede en la realidad. Hoy día, con el avance de la ciencia y la tecnología, sobre todo la tecnoquímica, todo psicótico puede ser tratado. Y así como usted tiene una diabetes, o tiene una hipertensión, o tiene una crisis de asma, también puede tener pues un cuadro psicótico y puede ser tratado. Si no, Jim Carrey creo que es el actor que se supone que tiene un trastorno bipolar, se afirma, ¿no? Tenía mucho éxito. Muchos vendedores importantes han sido bipolares en Estados Unidos. Alguno de ellos demandó a un psiquiatra porque lo había curado y ya no era vendedor importante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera la interpretación, que es única en cada individuo, puede determinar la vida o la muerte como decisión existencial en una persona. Si una persona tiene esquizofrenia y piensa que mejor muerto que esquizofrénico, ya ustedes saben cuál es el pronóstico. Entonces es preferible saber de que cualquier enfermedad, insisto, como cualquier otra enfermedad médica, las psiquiátricas tienen tratamiento. Consecuencias funcionales de la esquizofrenia: se asocia a una inclusión social y laboral significativa, es obvio, los progresos académicos y la consecución de un empleo a menudo se ven dificultados. Yo tuve un alumnito hace ya 38 años, calculo, ¿no?, que ha trabajado inclusive con mucho éxito como patólogo y, bueno, ha tenido algunas dificultades propias de su personalidad premórbida, pero con su tratamiento ha estado bien. Y ha habido épocas inclusive que ha tenido problemas laborales, porque los colegas, cuando detectan que un colega tiene esquizofrenia, comienzan a veces a excluirlo, ¿no? Entonces él se desempeñaba bien como patólogo, y ¿para qué no ha logrado, diría, un desarrollo social importante? Terminó su carrera, trabajó y tuvo relativo éxito profesional. Ahora debe estar ya retirándose probablemente de la actividad asistencial. Entonces, insisto, no, el diagnóstico de esquizofrenia no excluye la actividad laboral, no excluye una profesión liberal o una capacidad profesional, ni excluye la cátedra universitaria, tampoco puede encontrarse mañana pasado. Recuerdo que hay un excelente profesor en una universidad privada que está en tratamiento psicótico hace muchos años, es un excelente profesional de la medicina interna, hace muchos años, ¿no? Entonces no podemos decir de que una persona, porque tiene esquizofrenia, no puede tener un desarrollo social adecuado. Va a tener dificultades, ¿no? La mayoría de los sujetos consiguen empleo en categoría inferior a la de sus padres, y la mayoría, en especial los hombres, no se casan, tienen escasos contactos sociales más allá de su camino. Es obvio que si una persona es criada con ciertos reforzadores sociales,
en su infancia, en su adolescencia, su adaptación y su desarrollo va a ser mucho mejor que aquella persona que ha sido criada con muchas inhibiciones, con muchas limitaciones. Eso es obvio. Pero por otro lado también, si una persona que tiene un cuadro psicótico, una esquizofrenia, yo la rehabilito y la hago vivir experiencias tan importantes y trascendentes como las experiencias recreativas, como las que viven los Down ahora, que antes los empujaban al dormitorio o a la cocina cuando aparecían en la sala. Bueno, la sociedad ya cambió, así como ha cambiado algunos aspectos de la conducta humana, en el sentido de repente de la tolerancia al consumo de drogas o la tolerancia al ejercicio temprano de la sexualidad, probablemente también debiera cambiar con sus actitudes frente a la enfermedad psiquiátrica, cosa que no es fácil, ¿no? Porque está muy arraigada en el inconsciente colectivo el estigmatizar al paciente psiquiátrico. Pero yo considero que no, debería tenerse una conducta hasta cierto punto comprensiva y de darle la oportunidad de rehabilitación siempre. Bueno, diagnóstico diferencial de la esquizofrenia con trastorno depresivo mayor, con trastorno esquizoafectivo, esquizofreniforme, trastorno psicótico breve, delirante, personalidad, o sea, prácticamente con todos los diagnósticos que usted puede imaginar, donde obviamente no existe la característica de los 5 síntomas predominantes que hemos señalado al inicio. Comorbilidad. Las tasas de comorbilidad con los trastornos relacionados con sustancias son elevadas en la esquizofrenia. O sea, puede haber esquizofrenia y consumo de drogas. Más de la mitad de los individuos con esquizofrenia tiene un trastorno por consumo de tabaco y fuman cigarrillos de manera habitual. Cada vez se reconoce más la comorbilidad con los trastornos de ansiedad en la esquizofrenia. Las tasas de trastorno obsesivo compulsivo y de trastorno de pánico son elevadas en los individuos con esquizofrenia en comparación con la población general. Entonces, ¿qué estamos sabiendo desde hoy día para ustedes? Que puede haber una persona que tiene un trastorno de ansiedad que posteriormente hace un cuadro esquizofrénico. O puede haber emitido el cuadro esquizofrénico y hace trastorno de ansiedad. ¿Está claro? O puede darse el caso de una persona que consume psicodislépticos o consume cocaína, etcétera, y que de fondo tiene un cuadro esquizofrénico. Por eso que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y también a veces saber llegar al diagnóstico de la comorbilidad, porque si hay comorbilidad, el tratamiento del fármaco dependiente será más complicado o llevará más tiempo, porque hay un trastorno de base que puede ser un trastorno psicótico al cual está asociado el consumo de drogas. Entonces, las tasas de trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico son elevadas. El trastorno de personalidad esquizotípico o paranoia a veces puede preceder al inicio de una esquizofrenia. Insisto, la personalidad, como lo dije al inicio, la personalidad esquizotípica o paranoia a veces puede estar antes del inicio de una esquizofrenia. La esperanza de vida está cortada en las personas con esquizofrenia debido a las afecciones médicas asociadas, entre ellas aumento de peso, diabetes, síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares y pulmonares son más habituales en los individuos con esquizofrenia que en la población en general. Parte de eso está determinado por la misma psicofarmacoterapia. Algunos psicofármacos antipsicóticos tienen a ser curvas diabetógenas. El escaso compromiso para realizar conductas dirigidas a mantener la salud, por ejemplo, el privado para el cáncer, el ejercicio físico, aumenta el riesgo de presentar enfermedades crónicas, pero también puede tener otros factores asociados al trastorno como la medicación, a lo que me refería hace un rato. Hay medicaciones que son diabetógenas, antipsicóticas, el estilo de vida, fumar cigarrillos y dieta. Podría haber una vulnerabilidad compartida para la psicosis y los trastornos médicos que implicaría parte de la comorbilidad médica del esquizofrénico. Y de ahí vamos al trastorno esquizoafectivo. Terminamos el esquizoafectivo y ahí quedamos, o ahí nomás, como usted diga. A ver, ¿cómo está la resistencia? A ver, si dicen no, avanzamos. Terminamos con el esquizoafectivo y ahí quedamos. Pero esto es usted, correcto. Criterios diagnósticos. Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe episodio mayor del estado de ánimo, maníaco o depresivo mayor, concurrente con el criterio A de la esquizofrenia. El episodio depresivo mayor debe incluir el criterio A1, depresión del estado de ánimo, delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo,
maníaco-depresivo durante todo el curso de la enfermedad. Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de fases antidepresivas. A diferencia de cuando hacemos el diagnóstico de esquizofrenia, hablamos que puede estar muy breve, ¿está claro? El periodo, la alteración del periodo afectivo va a ser muy breve. En este caso está en todo el curso. ¿Ok? Entonces, insisto, está durante todo el curso de la enfermedad. Los síntomas que cumplen los criterios de episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de la fase activa y residual de la enfermedad. El trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, diagnóstico por exclusión, droga o medicamento o afección médica. Luego tenemos que especificar si es de tipo bipolar, si es de tipo depresivo, si es con catatonía. Hay que especificar si el primer episodio actualmente con un episodio agudo, si el primer episodio actualmente en remisión parcial, si el primer episodio actualmente en remisión total, episodio múltiple actualmente en remisión parcial, episodio múltiple actualmente en remisión total. Continuo, si los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de enfermedad con periodos sintomáticos por debajo del umbral, muy breves en comparación con el curso global. No es especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, que incluye lo que está en la segunda lámina: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento motor, síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar, ya lo hemos señalado de acuerdo a la sección 3 del DSM-5. El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Veamos la información adicional sobre el desarrollo y curso, factores relacionados con la edad, los factores de riesgo y el pronóstico, factores de riesgo ambientales, los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura y los aspectos diagnósticos relacionados con el género de las secciones correspondientes de la esquizofrenia, el trastorno bipolar 1 y 2 y el trastorno depresivo mayor. Luego, criterios diagnósticos: presencia de uno o los dos síntomas siguientes: delirio, alucinaciones. Luego, existen pruebas que a partir de la historia clínica de expresión física o la prueba de laboratorio tenemos lo siguiente: 1. Durante o poco después de la intoxicación de abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. 2. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancias o medicamentos, con toda la explicación correspondiente. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro de los ámbitos social, laboral u otros campos importantes del funcionamiento. Nunca se olviden que en general, para hacer una intervención psiquiátrica, debemos tener como referentes la alteración del individuo en la relación interpersonal, la relación del individuo en la relación de pareja, la relación del individuo en la familia, en las relaciones familiares, la relación del individuo en las situaciones laborales o estudiantiles y también la situación del individuo con respecto a su funcionamiento en la comunidad. Porque esos son aspectos que deben tenerse en cuenta. Criterios diagnósticos: debido a otra afección médica, es otro tipo de diagnóstico. Alucinaciones o delirios destacados. Existen pruebas a partir de historia clínica y las pruebas de laboratorio correspondientes de que es una causa de la afección médica. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. El trastorno causa malestar clínicamente, ya vimos en las diferentes áreas de funcionamiento. Especificar si es con delirios, si es con alucinaciones. Luego, incluir el nombre de la otra afección médica con el nombre del trastorno mental si es que coexiste. La otra afección médica se codificará y se indicará por separado inmediatamente antes del trastorno psicótico debido a la afección médica. Luego, catatonía, que ya se lo dejo para ustedes. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, todo está perfectamente diagramado en función de inclusión y exclusión. Y los síntomas de la segunda lámina son capitales. Y el otro aspecto para poder hacer el diagnóstico diferencial es la duración. ¿Ya? Y como insisto en lo siguiente, he dado algunos ejemplos, ya hago énfasis en algunos aspectos y sobre todo la lectura de los aspectos neurobiológicos en aquello que es distintivo, aquello que es heterogéneo o es homogéneo durante la evaluación de las imágenes, si se repite o no se repite, si aumenta o no aumenta la característica de la imagen, también hay casos. Todo está bien escrito en la separada. ¿Ya? Espero que no tengan problemas con la pregunta. Muchas gracias.